supuesto. Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial a todos y a todas las personas que vienen siguiendo este ciclo de charlas del mes de septiembre. Hoy estamos reunidos los integrantes de los grupos Barbasanta, Mawanda, Santos Bárbaros Disfuncionales, el colectivo de maestros y artistas Cultura y Educación Santa Bárbara, el colectivo de barberos y artistas de Antioquia, Barber Art, gestores culturales y todas las personas que nos acompañan desde sus casas por el canal comunitario Corpazábar Telemango, por las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube, al igual que por la página oficial de la Corporación Cienegueta y por el repositorio del Ministerio de Cultura. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial a nuestra charla de hoy, que es la última de este mes de septiembre, una charla que titula Lo sensible como posibilidad para pensar una educación en la diferencia, reflexiones a partir de Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, en su traducción al castellano o español, y es el maestro Víctor Daniel Gómez. Víctor Daniel Gómez es candidato a doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Educación y especialista en Gerencia Educativa de la Universidad de San Buenaventura. Además es licenciado en Matemática y Física de la Universidad de Antioquia. Una sorpresa muy grande es que el maestro Víctor Daniel es oriundo de Santa Bárbara, de nuestro municipio, y además cofundador del colectivo Educación y Cultura Santa Bárbara, del cual también hago parte. Y una de las sorpresas, o además de para felicitar al maestro Víctor, es que ya entregó su tesis doctoral. Entonces, Víctor, a felicitarte por ese lado, y además esto significa que esta charla que vamos a tener pues goza de toda la profundidad de quien ha estudiado a profundidad en el mayor grado académico existente en el planeta Tierra, pues este tema. Entonces estamos con la persona pues más indicada. Entonces, Víctor, antes de iniciar esta charla, pues quiero saludarle, darle la bienvenida y agradecerle esta invitación a este ciclo de charlas del mes de septiembre. Víctor, ¿cómo está? Muy buenas noches para todos. Agradecer pues también a Alejandro su presentación, a Edwin su presentación. Pues no, agradecer también pues como estos espacios de participación, además de como lo mencionaba Edwin, venimos haciendo un trabajo desde nuestro compromiso como educadores por la educación, por la cultura, por todos esos espacios que se ganan para la formación del ser humano, y también como una especie de retribución pues a aquel lugar en el cual nos formamos, del cual nacimos, en el cual compartimos gran parte de nuestra vida, o por lo menos de la primera parte de nuestra vida. Y bueno, pues es un placer estar acá y compartir un poco pues de lo que se ha venido construyendo y trabajando durante estos años en medio de esa formación docente y como ese compromiso con la educación que tenemos como maestros. Oh, Víctor, muchas gracias. Por allá nos están saludando detrás de cámaras todo el equipo de Disfuncionales. Muchas gracias por la presencia. Disfuncionales siempre ha estado allí con todo el apoyo y con toda la disposición en estas charlas. Entonces, un saludo bien grande a todo este equipo, este colectivo que viene haciendo cosas maravillosas. Bueno, Víctor, en el día de hoy, esta charla pues se enfoca mucho en Jean-Jacques Rousseau, que es incluso esa persona que usted elige también para su tesis doctoral. Yo quisiera que usted nos contextualizara un poco más sobre quién es y qué ha sido Jean-Jacques Rousseau, conocido en nuestro contexto como Juan Jacobo Rousseau. Cuéntenos un poco más sobre él. Pues mira, este es un personaje del siglo XVIII muy interesante, porque si bien se le conoce mucho en el campo educativo y en el campo político o del derecho político, porque con él salen dos escritos muy grandes para la humanidad, como es Emilio de la Educación, que es donde podemos entrar de alguna manera el origen de la pedagogía como ciencia moderna y de la reflexión por el niño, y el contrato social, que es como esa chispa que prende la Revolución Francesa, que es una revolución burguesa, la cual viene atado como a todo el movimiento de la Ilustración y de la modernidad, con las promesas de la modernidad como la igualdad, la libertad y la fraternidad, promesas, por cierto, incumplidas. El proyecto moderno fue muy interesante porque realmente la profesión o aquello en lo que se formó Jean-Jacques Rousseau es la música.
Sí, es más, en el gran proyecto de la enciclopedia francesa, liderada por Voltaire y Diderot, eh, a él lo invitan es a escribir el capítulo sobre música, o sea, a escribir los apartados sobre música. Lo que pasa es que dicen que el sistema de música que él escribe es tan complejo que a la final es impracticable y entonces termina siendo mejor recurrir al que ya se venía trayendo y que es el que, bueno, el que conocemos hasta hoy en día, pues, y que no ha sufrido grandes transformaciones. Entonces es un personaje muy controversial, además de eso, porque, por ejemplo, es un personaje que habla sobre la educación, sobre qué tipo de educación debe recibir los niños, pero al mismo tiempo sus 5 hijos los deja en un hospicio o en lo que llamaban los orfanatos franceses. Entonces es un personaje como contradictorio, como paradojal, pero que hay que leer, pero entonces confluye muchas cosas que a propósito de estos proyectos culturales, pues tiene mucho que ver porque lo que se muestra es un sincretismo de lo que es el arte, la educación, la política, que no pueden leerse de manera separada, sino que deben leerse de una manera como un sistema muy complejo, ¿cierto? Y no tratar de disgregar sus partes. Excelente, ¿no? Vamos viendo acá, Víctor, entonces cómo nos va centrando y esta última charla que tenemos con usted del mes de septiembre, pues es ese abrebocas gigantesco para luego presentar en octubre a estos 4 grupos maravillosos que ganaron esta convocatoria, que son Disfuncionales, Mawanda, Barba Santa y Santos Bárbaros, que vamos a presentar uno cada semana en el mes de octubre. Y excelente eso que nos dice de Jean-Jacques Rousseau, Víctor, porque prácticamente en el recorrido que hemos hecho en estas charlas, en un inicio sobre la diversidad cultural con el maestro José Orlando Gómez Salazar, luego estuvimos con el maestro Jair Álvarez, que nos habló sobre las expresiones culturales y cómo se une entonces lo local con lo global, lo local, el ir a contracorriente, y luego también tuvimos la tercera charla con el maestro José Aldemar Álvarez Valencia, que nos propone hacer cultura desde la interculturalidad, desde esa perspectiva intercultural, desde la diferencia, que es hoy lo que usted tiene también como planteado, que es esa educación de la diferencia, que tiene mucho que ver con esto que hemos venido hablando. Víctor, entonces desde allí también, y como ese es el tema también de la charla, quisiera preguntarle, bueno, antes de ir a lo de la educación de la diferencia, que usted lo va a tocar y ahorita nos va a ampliar un poquito más, ¿qué es eso de lo sensible a partir de Juan Jacobo Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau? ¿Cómo es esto? Mira, digamos que históricamente, con el movimiento moderno, bueno, movimiento moderno no, desde el pensamiento cartesiano, pues la humanidad le ha hecho como una especie de alabanza a la razón, y todos nuestros procesos se basan en procesos de la razón. Jean-Jacques Rousseau lo que hace es que propone una educación sensible, pero es una educación en la que lo interesante de la educación sensible es que llama a volver sobre el cuerpo, o sea, la crítica o la incomodidad que sufre Rousseau, que se muestran esas contradicciones permanentes que hay en su obra, digamos, tiene un punto común y es la necesidad de volver al cuerpo, ¿sí? Hay un pasaje muy bonito dentro de la obra del maestro Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, y es cuando dice es que nosotros queremos conocer el mundo, y para conocer al mundo estamos dentro de una habitación con 5 ventanas, pero él dice, pero esas ventanas están empañadas, sucias, rotas, ¿cierto? Obviamente haciendo alusión a los sentidos, ¿cierto? Entonces dice que la forma en la que realmente conocemos el mundo es por los sentidos, pero esos sentidos en medio de la vida social terminan siendo de alguna manera distorsionados, terminan siendo como negados por las mismas formas de la vida social. Eh, Ahora pues más cercanos a nosotros estaría en la etapa de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, Walter Benjamin, que habla de cómo eso es el efecto de una aceleración del tiempo. O sea, en un mundo en el que vivimos tan acelerados, no queda tiempo para lo sensible, solamente queda tiempo para unos asuntos de la lógica y la razón, que, como les digo, producto del proyecto cartesiano, niegan proyectos como el proyecto de Rousseau sobre la sensibilidad o el proyecto del mismo Spinoza, ¿cierto? Entonces, la sensibilidad es un llamado sobre el cuerpo, o sea, esa educación sensible es un llamado sobre el cuerpo, es decir, la posibilidad de conocer por los sentidos, no por los prejuicios que son encarnados por los demás hombres. Es que eso es así, ¿no? ¿Cómo que es así? Vamos a conocer qué es lo que pasa allá, permitirse estar cerca del objeto que se va a conocer. Entonces, digamos que es una gran apuesta que de alguna manera se ha diluido en la modernidad y en el mismo pensamiento pedagógico. Entonces,
es la posibilidad del cuerpo como aquel que conoce. Es que pensemos algo, es el cuerpo, es el elemento de frontera entre lo que está dentro de nosotros y lo que está afuera. O sea, no hay nada que llegue a nosotros que no pase por el cuerpo. Entonces, recobrar a Rousseau para la educación y para la pedagogía es recuperar el cuerpo como aquel lugar que nos permite conocer. Excelente. No, gracias por esa introducción que nos hace usted a esta charla sobre quién fue Jean-Jacques Rousseau, qué es lo sensible a partir de él, porque es una forma de ver muy humana lo que usted nos presenta de Jean-Jacques Rousseau sobre la sensibilidad. Es algo demasiado humano, como diríamos. Víctor, ahora sí, con este preámbulo que usted nos ha hecho hoy, que son muchos años, usted ahora nos dirá, por allá fue en 1700, me imagino, la época de Rousseau. Hoy en día, ¿qué podemos reflexionar, Víctor, a partir de los planteamientos de Rousseau? Porque cualquiera diría, bueno, porque estamos hablando de hace 300 años donde existió Rousseau. ¿Por qué es importante hoy Rousseau en las reflexiones de la educación en la diferencia y sobre todo de la cultura en la diferencia y de la sociedad en la diferencia, que estamos hablando casi de lo mismo a partir de esa postura de la educación en diferencia? Es pensar en eso. Víctor, cuéntenos de esas reflexiones. ¿Qué podemos tomar a partir de Rousseau sobre eso? Pues para ser precisos, Rousseau nace en 1712, ¿cierto? O sea, pleno siglo, inicio apenas en el inicio del siglo XVIII, ¿cierto? Con todo lo que significaba el decaimiento de la escolástica, es decir, de la Edad Media, ¿no? El decaimiento de la Edad Media y el periodo de la Ilustración. El periodo de la Ilustración como ese gran periodo en el que el conocimiento sufre como un boom. Y digamos que la pregunta recurrente es por qué ir tan atrás y por qué recuperar a estos clásicos como clásicos de la pedagogía en este caso, a un momento actual donde quizás podamos decir que hay un sinnúmero de teorías, corrientes, pensadores. Lo primero es porque siempre que empezamos a analizar todos estos discursos y eso, siempre terminamos llegando a autores como Hegel, Kant y Rousseau, ¿cierto? O sea, siempre son como el puerto de llegada o un puerto para parar. Pero además de eso es porque, miren que ya desde 1712, Rousseau escribe un texto que se llama El discurso de las ciencias y las artes y el discurso de la desigualdad entre los hombres, en el cual ya se expone como la inconformidad de Rousseau con la época, pero es una época que se mantiene actual hoy en día, porque lo que se habla son de las formas en las que la vida social niega lo humano, y niega lo humano porque niega esa sensibilidad, ¿cierto? Entonces digamos que solamente hay propuestas que eso es lo valioso de proyectos como este, y es que vuelve la mirada a procesos donde el cuerpo, la voz, ¿sí? donde la estética cobra importancia para hacer lecturas del mundo, para mostrar que hay otras formas de habitar el mundo, pues que ya no lo están diciendo desde hace 300 años, 3 siglos atrás. Lo que pasa es que en ese acelere de la vida moderna nos hemos como alejado un poco. Ahora, uno de los elementos que yo proponía para esta conversación, de este pequeño rato que vamos a estar, es en torno a la educación para la diferencia. Pero entonces aquí viene la primera crítica, es que no, ¿cómo entendemos la diferencia? Y por eso es importante Rousseau, porque es que Rousseau habla de un proyecto utópico en el cual se plantea a Emilio como un niño al cual él va a educar, pero es que realmente la gente dice, no, pues es que es muy fácil, uno construye un personaje ficticio y sobre él dice cómo va a ser y no hay nadie que diga que sí o sí no, porque eso no se va a cumplir. No, es la posibilidad de ver en un individuo que la educación sí puede darse y puede reflexionarse de manera general. Es que piensen en algo. Cuando nos habla de educación de la diferencia, inmediatamente dentro de las lógicas modernas, actuales y para un país como nosotros, se piensa en la inclusión. Pero con Rousseau pensar la inclusión es ir como a contrapelo de lo que hemos pensado normalmente, y es que somos diferentes, todos somos diferentes, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué hay unas diferencias más marcadas que otras? Y eso es un grave problema, porque decirle a alguien que es diferente es señalarle su diferencia para después decirle que hay que incluirlo. O sea que realmente no se está incluyendo, sino que se está excluyendo, porque primero hay que marcarle su diferencia. Entonces eso es excluirlo 2 veces. Cuando le digo por qué es diferente y luego que con base a esa diferencia debo incluirlo. En cambio, con Rousseau, como es una educación sensible,
educar en la diferencia es educar a lo humano, no es educar a unos de una manera y a otros de otra. Por eso esa educación sensible es tan importante, porque es que de asuntos como este, yo le digo a usted que esto es un libro, la palabra libro realmente tiene que ver con esto, y lo que tendremos que decir es que no, libro simplemente es una agrupación de palabras que simbólicamente nos relacionan a esto, pero que la palabra como tal no tiene nada que ver con el objeto. Es más importante a la hora de conocer el objeto no solamente conocer su palabra, sino distinguir, o sea, que es un libro, es un lugar donde hay escritos, donde hay pensamientos, reflexiones de alguien, pero que además de eso se atreve a exponerlos a la lectura de los demás. Por ejemplo, hay unas estructuras que son más bonitas dentro del lenguaje, que hablan, por ejemplo, de ese romper con esas diferencias grandes, y son las onomatopeyas. Es decir, la forma en la que volvemos palabras, los sonidos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de guau, guau, ¿cierto? No estamos pensando, no estamos diciendo nada, estamos simplemente volviendo escrito un sonido, pero inmediatamente también nos imaginamos a qué hace referencia ese guau, guau, ese miau, ¿sí? Es decir, a un perro, a un gato. Y esa onomatopeya sí tiene más razón de ser con el objeto, ¿sí? Y no hay que educar en la diferencia, es decir, a un niño, a cualquier niño, cuando le hacemos la referencia a esa palabra miau, él entiende a qué estamos, y no hay que decir que es un niño de allí, de allá, de otro lugar, es simplemente la relación, esa relación con el mundo mismo. Entonces pensemos que, por ejemplo, lo que son las artes, las letras en sí mismas, ¿sí? Son los lugares en los cuales hay más cercanía, porque es que realmente lo que hay es sentimiento y sensación pura, y ese es uno de los puntos bonitos de la obra de Jean-Jacques Rousseau, porque la referencia es por ese sentimiento, ¿sí? por esa alusión como al arte, como una posibilidad de conocer de otra manera. Ojo, pero con un llamado también, es que el arte no se puede quedar simplemente, ni las letras se pueden quedar simplemente en una certeza sensible. También hay una posibilidad de culturizar en la medida que se refinan las formas de ese arte o de sensibilidad, ¿cierto? O sea, piensen nada más en estos tipos de personas. Es decir, piensen, por ejemplo, lo que significa Gabriel García Márquez, ¿sí? Piensen lo que significa, por ejemplo, el maestro Botero. Pero no fueron personas que simplemente por tener una disposición a la sensibilidad, sino que producto de una capacitación constante, de una lectura constante del mundo, van perfeccionando, ¿cierto? Y hay que escuchar las formas muy diferentes, pero hay que mirar cómo se van, como de alguna manera, estilizando las formas de sus expresiones. Y eso es también como uno de los llamados de Rousseau, que no puede quedarse todo en una mera expresión sensible y porque yo lo hago así, no, es decir, cómo se puede ir madurando esa sensibilidad, ¿cierto? Porque si no nos quedaremos siempre en el mismo plano. Y la cultura entra a ser un aspecto muy importante, porque la cultura es la forma en la que yo voy haciendo que eso vaya aumentando, no que se quede plano. Es decir, yo puedo siempre hacer las mismas rimas, pero si salgo, leo, conozco, veo más palabras, puedo incrementar mi conocimiento mismo. Miren, con lo de la onomatopeyas pasó algo muy bonito en estos días con un estudiante, porque colocaba una canción donde hablaban de esa palabra, y yo le decía, pero venga, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿usted cree que el que escribió la canción sabe qué es esa palabra? Y segundo, ¿usted sabe qué es esa palabra? Y entonces me decía, no. Y yo, bueno, entonces vamos a ver qué es, busque, yo le explico después. Y entonces me decía, profe, ya aprendí algo nuevo. Y yo, claro, pero lo importante de aprender algo nuevo es que ya después te va a servir para algo diferente. No solamente para reproducir el ritmo contagioso de la canción, ¿cierto? Sino para poder entender más cosas. Entonces esa es la posibilidad que nos da la cultura de incrementar y no quedarnos en el mismo lugar. Excelente. No, muchas gracias, Víctor. Acá vemos entonces todos los que nos están viendo desde sus hogares, desde estos grupos culturales, la importancia de la educación en la diferencia, la importancia de la diversidad en los procesos artísticos y culturales. Y desde luego es por esa razón que este proyecto lo hemos titulado La cultura nos une desde la diversidad en tiempos de crisis. Víctor, vamos a ver si hay algunas preguntas por parte de las personas que nos están acompañando. Vemos también a la compañera maestra Adriana
que nos acompañan el día de hoy, bueno, a Disfuncionales, a Tonis, que también hace parte también de Disfuncionales, y a todas las personas que nos están viendo por las diferentes redes sociales, por Facebook, por YouTube, por la página oficial de la Corporación Cienegueta, por el canal comunitario Corpazá Telemango, que hace parte de esta propuesta, una de las organizaciones que está en cooperación con esta propuesta. Entonces abrimos un espacio para ver si hay preguntas, dudas. Recuerden que esta es la última charla del mes de septiembre, que será casi que la apertura para lo que se viene en octubre, que es mostrarles a toda Colombia y a todo el mundo estas cuatro expresiones artísticas, estos cuatro grupos santabarbareños que vienen haciendo maravillas en Santa Bárbara y representando desde la diversidad. Entonces abrimos un espacio para las personas que quieran hacer una pregunta o que tengan un comentario en relación a lo que el maestro Víctor nos viene compartiendo. Pueden abrir su cámara para que los veamos si desean. O el Ay, no. No, solamente la voz. Dale, Adriana, qué rico tenerla por acá. Muchísimas gracias por la compañía. Dale, Adriana. No, estaba ansiosa. Muchas gracias por esta invitación. Hermosa la charla y como docente de matemática me siento muy tocada por todo lo que comentaron hoy, ya que en matemática casi siempre hacemos a un lado al ser, a ese estudiante como sujeto pues emocional y de todos. Y es muy triste que desde las mismas políticas educativas nos lleven a eso, porque es que cuando uno ve el plan de aula, todas las leyes que nos mandan los PBA, que son, pues, que a cierta edad deben de tener tales conocimientos, nos vamos olvidando de que cada sujeto es diferente y tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces nos llevan como a olvidarnos de esos que se quedan rezagados o los que van más adelante. Y me gustaría cómo hacer eso, cómo llevar esa idea para que no, ¿cómo lo digo? Me explico bien, que en el grupo podamos individualizar más y tener más pendiente como de los que necesitan más acompañamiento. Bueno, qué rico escucharte, Adriana. Bueno, Adriana, yo creo que, si no estoy mal en vaya la memoria, nos graduamos juntos el mismo día de licenciados en Matemática y Física en la Universidad de Antioquia. Miren, hay una cosa que es muy bonita. Yo también soy profesor del sector oficial. Edwin lo sabe, bueno, y los que lo conocen también lo saben. Yo trabajo en un colegio en Medellín, del sector oficial, en una zona con grandes dificultades sociales. Y eso me recuerda a algo, lo tenía por acá en la mano porque estaba dictando una clase ahora, pero es muy interesante. Esto es un pensamiento del maestro Estanislao Zuleta, que tiene que ver con lo que Elena estaba diciendo. Y dice, generalmente se dice, es una idea vieja y no es incorrecta desde luego, que democracia es libertad, pero libertad es posibilidad. Uno no tiene libertades porque estén escritas en alguna parte. Por hacer aquello que la ley no le prohíbe, es todavía necesaria otra cosa, y es que no se lo prohíba la vida. Entonces, es muy fuerte el pensamiento porque, digamos que buscar las posibilidades es buscar otra forma de estar, de ser y de estar. A veces no es solamente buscar la individualidad, sino que es también como permitir la apertura a que sean... Es que es muy difícil que un maestro conozca las 40 individualidades de un salón de clase en el sector oficial como nos toca a nosotros. Pero cuando se generan los espacios de apertura, hay cosas que se ganan más. Miren, en mi colegio, una anécdota particular es que en mi colegio casi no les gusta a los profesores asumir el día de la antioquenidad por todo el trabajo que eso implica. Pero somos dos profes, uno de ética y yo que soy de matemáticas, que nosotros siempre nos ofrecemos cada año, y es porque en ese lugar está la posibilidad de que los muchachos participen, es decir, ellos participan con más agrado en un asunto de esos que en un asunto de clase de factorización. Pero nosotros no perdemos la oportunidad para enseñar desde ahí ética y enseñar desde ahí matemáticas. ¿Cómo? Muchachos, bueno, hay que hacer un cartel allá, ¿y cómo medimos? No nos podemos subir allá, no hay que decir, caen, no nos los pagan. ¿Cómo hacemos para medir? Entonces, a cierta hora del día con el juego de sombras y eso, empezamos a meter trigonometría, el asunto de la ética, y es que, de verdad, ¿qué significa esta fiesta de la antioquenidad?
qué son las flores para el pueblo de Medellín, para los campesinos. Entonces empezamos a modelar un poco de cosas que generan mucho aprendizaje y no se queda en ese día, porque es que eso lo que hace es que se genera la posibilidad y entonces el maestro se convierte en un acompañante de esas posibilidades y como la manera de Rousseau a tocar lo sensible, entonces apoyar esas cosas, el que trova, el que canta, el que rapea, el que baila. Profe, pero ¿cómo vamos a rapear si estamos en la vida de la antioqueñidad? Pues es que eso no son trovas. No, pero ¿qué tal si el rap lo haces sobre lo que significan los valores antioqueños? O sea, no importa el género, importa el fin al que va, ¿cierto? Y entonces nos permitimos sentir, tocar, comprender, ensuciarnos, pintar. Sí, yo soy una persona que a mí me encanta pintar. Quisiera tener mucho más tiempo libre para dedicarme a otros asuntos, pero es poder permitirse eso y que el estudiante desde la posibilidad te busque. Y por eso los movimientos culturales terminan siendo siempre posibilidad. O sea, es aquello que no está prohibido, tampoco está legislado, pero es la posibilidad que queda en ese estrecho margen para poder manifestar la vida. Es que, ¿qué es la cultura y el arte si no es unas formas de leer el mundo, pero al mismo tiempo de leerse uno mismo? Me recuerda mucho algo que hice hace mucho tiempo cuando hice la maestría, y era un texto que se llamaba Con los pies en la tierra y la mente en los cielos, explicando algo de las culturas indígenas, pero para decir es que cuando miramos el cielo no estamos tratando de explicar lo que hay afuera, estamos tratando de explicarnos a nosotros mismos. Y ese es el arte, esa es la cultura, no es para leerlo de afuera, es lo de afuera como excusa para leerlo nosotros mismos, para generar conciencia de lo que somos, de esta condición humana, pero desde la mismidad, desde el cuerpo. Excelente, no, muchas gracias, Diana, por esa pregunta que vea todo lo que ha provocado y maravilloso eso. Bueno, está abierto el espacio por si hay alguna otra pregunta o también algún comentario sobre esta charla o sobre las charlas que hemos venido teniendo en este ciclo del mes de septiembre, y ya que tenemos al maestro Víctor acá, pues aprovechémoslo. Entonces, no sé si desde allá, desde el grupo disfuncionales, desde Tony Hurtado, que también es bien inquieto, hay algún comentario. Sí. Profe, ¿me escucha? Tony, bienvenido, qué rico escucharlo, te escuchamos perfectamente. Muchas gracias por la asistencia, Tony, y por estar atento a estas charlas. Vos siempre tan inquieto, y bienvenido, Tony. Muchas gracias, te escuchamos muy bien, Tony. Si quieres, abre la cámara o así está muy bien. Bueno, profe, estoy por acá reunido con el grupo de disfuncionales. Súper. Una bullita. Bueno, listo. No, iba a hacer pues varias preguntas, ¿cierto? La primera, quería, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, y es que en Colombia en los últimos años han habido programas para becar a los estudiantes en bachillerato para que puedan acceder a la educación superior. Pero esas becas por lo general se le otorgan a quien tiene el mejor desempeño académico. Pero en las instituciones también tenemos alumnos destacados por ser muy buenos deportistas o por ser artistas, pero que a lo mejor no son buenos en las otras áreas, no son buenos de pronto en matemáticas, en español, en química, qué sé yo. Entonces, por eso no pueden acceder a estas becas. Que digamos, ¿cuál es la postura que se puede tener desde el sector de la educación frente a esto? Y de pronto, otra pregunta que me surge es porque, como ahorita el profe lo decía, todos tenemos como unos canales de comunicación distintos para el aprendizaje. Entonces pasa que en las aulas a veces de pronto yo entiendo más fácil si veo una diapositiva, pero de pronto un compañero mío aprende más fácil escuchando algunos audios o algunos audiolibros, o de pronto hay uno que aprende más a través de la experiencia, o sea, haciendo. ¿Cómo logramos hacer más versátil la educación, por lo menos a través del modelo educativo en Colombia, o cómo lo puede hacer cada profesor desde su aula, así no sea, digamos, una política propia del modelo? Bueno, Tony, varias cosas. Lo que pasa es que esto es un asunto, como les decía, complejo en muchas de las circunstancias, ¿cierto? Es decir, son discusiones que llevan dando durante muchos años, pero digamos que hay también un asunto muy bonito, y es frente a una palabra que se llama, en español la hemos traducido como formación. Bueno, Alejo yo creo que también la va a conocer inmediatamente, porque
Alejo hace parte de la misma estructura que nos formó el profesor Jair, pues fue profe de los dos en la universidad, por ejemplo. Entonces, va a ser muy interesante esta palabra, Bildung. Bildung. Porque la Bildung lo que habla es de la forma, en español se traduce como formación, ¿cierto? Pero digamos que la connotación más importante de eso es que la formación es un asunto de responsabilidad del individuo, ¿sí? Es decir, porque es que miren, a veces cuando hay una palabra que se llama Bildungskeit, que se ha traducido como educabilidad y en la ley aparece como educabilidad, entonces la responsabilidad siempre es del maestro. La responsabilidad del maestro es por lograr, imagínense, si hay 40 estudiantes, en un salón, habría que pensar en 40 posibilidades para enseñar algo y eso desborda cualquier realidad. En cambio, si el maestro más bien piensa en incitaciones, ¿cierto? Deja las bases ahí y el estudiante se responsabiliza de su formación, el estudiante puede buscar esas otras formas, ¿sí? En las cuales accede a esos conceptos. Por ejemplo, yo en la universidad utilizo algo y es que yo coloco el tema y yo no coloco la actividad evaluativa. Yo digo, usted tiene que dar cuenta de este tema y de este concepto, dígame cómo lo va a hacer. Ojo, importante, eso no quiere decir que se baja la rigurosidad, quiere decir que se va a buscar unas formas en las cuales usted logra comprender el concepto. Yo coloco ahí las bases, pero usted dinamiza. Y hasta ahora ha dado muy buenos resultados. Ahora, en el colegio, por ejemplo, yo no hago exámenes de matemáticas. Hace rato que dejé de hacer exámenes. Me dedico más bien al trabajo de los muchachos. Coloco los conceptos y luego trabajo. Y entonces más bien uno va por los grupos de trabajo mirando qué es lo que hace y ya de acuerdo a las preguntas de los estudiantes, uno se idea el ejemplo acorde a esa pregunta que permite que el estudiante se acerque a ese conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las pretensiones que tenemos como maestros y como estudiantes? ¿Cierto? ¿Qué es lo que esperamos de la educación? Y lo que tenemos que tener claro es que lo que esperamos de la educación no lo podemos encontrar solamente en la escuela. ¿Sí? Hay espacios como los centros culturales, las bibliotecas municipales, los grupos de formación lúdica, ¿sí? Estos lugares que lo que hacen es dinamizar esa educación en otros momentos, en otros lugares. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Desde la cultura debemos apropiarnos de esos lugares y creo que también ha sido uno de los horizontes, una de las propuestas que hemos tenido también con el grupo de Más Educación y Cultura para Santa Bárbara, y es potencializar esos otros lugares. Producto está de esto que la Corporación Cinegueta participa en este proyecto del Ministerio de Cultura y mire que se establece otro lugar en el que se puede visibilizar, capacitar, formar, pero al mismo tiempo también mostrar esas formas en las cuales se hace lectura del mundo, desde la música, desde el arte, desde las narrativas, desde la pintura. Fueron muchas las propuestas que se presentaron, hubo pues por asuntos técnicos de limitar, pero fueron muchos y muy variados los estilos que se propusieron. Y es ahí donde realmente cobra valor la educación, pero la educación como formación. La pregunta va a ser, por ejemplo, estos grupos, entre ellos, por ejemplo, ustedes, después de este proceso, ¿cómo van a salir? ¿Iguales a cómo llegaron? ¿O va a haber algún cambio, así sea mínimo? Ahí es donde cobra sentido la educación desde la formación. Excelente, gracias Víctor y gracias Tonis por esa pregunta, porque nos pone en mira de muchos asuntos. No decía Adriana tener la última pregunta porque tenemos... Sí, no, quería comentar algo sobre lo que dijo el compañero ahora, contar una anécdota. Cuando yo empecé a enseñar matemática, empecé en el 98 y estudiaba matemáticas puras. Entonces, yo ahora pienso en esa época de mi ser docente que pesar de mis estudiantes, porque era muy basado en el conocimiento simplemente, y era de esos profesores riatas que si no sabía matemática perdía. Muy diferente a como empecé a ver la educación cuando me cambié a la Facultad de Educación. Se va más a un objetivo que es formar en otras cosas. Yo tampoco hago exámenes, trabajo en grupos, se enseña a trabajar, a que el muchacho o los estudiantes se enfrenten a un problema y lo puedan resolver, a muchas cosas que muchos docentes de ciencias y de matemáticas antes, no digo ahora porque ahora que trabajo con compañeros mucho más jóvenes me encanta, me enseñan cada día,
pero antes era muy, muy vertical, era del área y ya, y no nos desviamos de eso. Ahora se mira muchas cosas, desde la matemática, no es solamente matemática, sino que la atravesamos por muchas otras áreas. Era eso. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ya para terminar, porque tenemos 3 minuticos para culminar, Tonis, hay dos apreciaciones de parte de la maestra Adriana Suárez y de parte del maestro Víctor, y lo que usted pregunta está muy centrado hoy en la modernidad, en una teoría que es la de Howard Gardner sobre pues las múltiples formas de aprendizaje, Tonis, pero vemos que lo que nos dice Víctor, pues esto no es nada nuevo. O sea, Howard Gardner toma mucho de todos estos teóricos antiguos y todos estos grandes, pues vimos precisamente lo que nos plantea Rousseau, no es otra cosa más que eso. Es ir a lo sensible, es a lo diverso, es decir, no estamos hablando de una cosa distinta cuando usted nos menciona eso y cuando Víctor nos expone todo esto sobre Jean-Jacques Rousseau, que va precisamente a eso, es decir, incluso creería yo que va mucho más allá de lo de Howard Gardner con lo de esta teoría de los múltiples aprendizajes, y es porque vas a lo sensible y es a cada quien cómo lo sensibiliza algo y algo. Yo creo que la charla de hoy nos deja algo muy interesante y es la cultura debe de ser parte, y a todas las expresiones culturales debe ser algo que nos mueva, debe ser algo que nos toma desde lo sensible y desde allí empezar a transformar no solamente nuestro ser propio, sino también aquel que nos rodea y desde luego a toda la sociedad. Entonces, desde allí yo creo que toma relevancia todas estas charlas y todas estas posturas. Tenemos solamente 2 minutos y esto a modo como ya para despedirnos e invitarles que esta es la última charla de septiembre del ciclo de charlas que tenemos desde la Corporación Cienegueta, pero que venimos en cooperación con el colectivo Cultura y Educación Santa Bárbara, con la corporación Corpazábar Telemango, que es la corporación del canal comunitario Telemango, con el colectivo también Barber Art, de artistas y barberos de toda Antioquia, y desde luego de los 4 grupos que han ganado esta convocatoria, que en el próximo mes, en el mes de octubre, vamos a tener una descripción de cada uno de ellos, vamos a conocer a profundidad cada uno de los grupos, que son Mawanda, que son Barbasanta, que son disfuncionales, que hoy ha participado fuertemente y durante todas estas charlas del mes de septiembre ha participado mucho, y también de Santos Bárbaros. Vamos a conocer mucho de estas agrupaciones. Entonces, bueno, despedirnos, decirle a Víctor que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Víctor, bueno, es uno, como ya les dije, es cofundador del equipo, del colectivo Más Educación y Cultura para Santa Bárbara, desde su perspectiva y desde nuestra perspectiva, también crítica, bien necesaria, como ya hemos visto en las charlas anteriores, de lo necesario de ir a contracorriente. Tenemos menos de 1 minuto, nos dice Stephanie, quién es quien administra todos estos grupos. Entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias por asistir. Gracias a todos y los esperamos en el mes de octubre. En cada semana, no se pierdan la presentación de cada uno de los grupos que hacen parte de esta propuesta y que han ganado la convocatoria. La cultura nos une desde la diversidad en tiempos de crisis. Feliz día. Chao. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.